Bueno, estamos en la segunda clase, hicimos la semana pasada algo de introducción y estamos en la segunda clase de teología propia, como explicamos algo la semana pasada, y de este libro que se llama Conociendo al Dios Vivo. Ahora, para que entendamos algo más en cuanto a este libro, lo vimos la semana pasada, ¿por dónde tenemos que empezar a estudiar la fe cristiana? Pues por supuesto, por Dios mismo. Es Él el principio de todo y es por Él por el que tenemos que empezar a estudiar nuestra fe, la fe cristiana. Es verdad que antes vimos algo sobre la Biblia, porque la Biblia es lo que nos explica, lo que nos revela a Dios. Pero ahora empieza lo que es el curso de teología, si se puede decir así, que lo hemos llamado teología para todos, porque todos podemos entender sobre Dios. Y empezamos, por supuesto, sobre el tema de cómo es Dios. Y vimos también la semana pasada que hay gente que dice, ay, pero esto de doctrina, esto no me va, yo soy más de devoción a Dios, pero no de doctrina. Y vimos que no tienen que estar peleadas. El conocimiento no tiene que estar peleado con el amor. Conocimiento sobre Dios y conocer a Dios no está peleado con amar a Dios, deberían ir juntos. El amor de Dios tiene que fluir de un conocimiento de Dios. Ahora hay gente que dice, yo amé a esa persona a primera vista. Pues lo siento, pero eso en realidad no es amor tal como lo define la palabra de Dios. El amor es una decisión, el amor lleva sacrificio, el amor lleva muchas más cosas que simplemente ver a una persona y a primera vista sin conocerla ya la amas. Eso en realidad no es amor tal como lo refiere la palabra de Dios. ¿Cómo vas a amar lo que no conoces? Pero cuando de verdad comienzas a conocer una persona, cuando de verdad comienzas a conocer a Dios, que es completamente perfecto, entonces es así como debemos amarle más y más y profundizar en ese amor. Y por eso os animo, si habéis podido esta semana, como si no habéis podido, pues recuperarlo la semana pasada, la semana que viene, pero os animo a estudiar este libro, a poder hacerlo. No sé qué habéis tardado, yo tardé creo que 15-20 minutos, a lo mejor un poquito más en hacer esta lección. ¿Habéis tardado algo así? ¿O más o menos? Yo media hora por ahí. Media hora, más o menos es lo que creo que se tarda en hacer cada lección. Y bueno, hay lecciones que son más cortas, otras son más largas y también depende de cuánto escribas en las respuestas largas estas. Así que según, pero media hora por ahí creo que debería más o menos estar, algunos más, incluso es mejor si puedes estar más tiempo meditando en esto, mejor, pero más o menos ese es el tiempo que lleva para hacer estas lecciones y por eso os animo a estudiar este libro. El autor de este libro, Paul Washer, tuvo un impacto muy grande en mi vida cuando hace unos 15 años, cuando yo tenía 17 años, fue la primera vez que escuché una predicación de Paul Washer. Y la verdad me abrió los ojos en cuanto a muchas cosas y me hizo pues acudir a la Biblia, a conocer más a Dios y más y más. Y por eso quería traer este libro y creo que es bueno para que conozcamos más a nuestro Dios. Como habréis visto es un libro muy bíblico porque no lo puedes hacer sin una Biblia al lado. Y tienes que estar yendo una y otra vez, buscar el texto, escribirlo o ver a ver qué dice el texto. Y es porque la Biblia es nuestra máxima autoridad. Por encima de este libro está la Biblia, es el que es nuestra máxima autoridad. Y como sabréis, es un libro dinámico, es un libro que no es solamente leerlo y apagar y desconectar, pero es un libro que tienes que escribir, que tienes que trabajar. Así que creo que es algo muy importante y os recomiendo y os animo a todos a seguir este libro. Ahora, hoy quería empezar con un poco una historia. Una historia de hace bastantes años, 1551 después de Cristo. Quiero trasladar a hace 500 años. Se promulga, se publica un libro. No sé si lo veis ahí. El libro dice Index et Catalogus y luego dice Librorum Prohibitorum. ¿A qué os suena eso? Libros prohibidos. Es el índice, el catálogo de libros prohibidos. Y si sigue leyendo, dice después Cardinalis y luego dice, ahí abajo las letras grandes, debajo de las letras grandes dice Concilio Supremi, Concilio Supremo del Senatus, el Senado de la Sancta Generalis Inquisitionis, de la Santa Inquisición. En el 1551 se publica un libro que se llama El Índice de Libros Prohibidos, de los libros censurados, aquellos libros que si te pillaban con uno de esos tenías un gran problema.
Y en este índice, se dijeron todos esos libros. La Santa Inquisición no quería que la gente leyera la Biblia, pero tampoco quería que la gente leyera otros libros de algunos protestantes, de algunos que estaban escribiendo lo que decía la Biblia, diciendo que la salvación es por la fe solamente, diciendo que la autoridad del Papa y de los obispos no es bíblica, diciendo que no tenemos que adorar a las imágenes, diciendo lo que decía la Biblia. Y por eso, cuando vieron que todo el chiringuito se les podía desmontar pronto, hicieron este índice de libros prohibidos. Y ahí dice de la Santa, y por supuesto de santa no tenía nada, porque quemar a alguien por leer un libro, eso no es santidad ni en nada. Pero esto lo hizo el Senado de la Santa y General Inquisición. Y esto ocurrió en el 1551. Y en este libro hay uno que lo llaman el hereje español por excelencia. El hereje español por excelencia. Y muchos de sus libros estaban prohibidos. ¿De quién estoy hablando? De este hombre, Cipriano de Valera. Y en este libro de índice de libros prohibidos lo llamaban el hereje español por excelencia. Cipriano de Valera fue un monje que estaba en el monasterio de San Isidoro de ahí de cerca de Sevilla. Tuvo que salir huyendo porque descubrió lo que decía la Biblia, se convirtió y cuando se dieron cuenta, pues fueron a por él y tuvo que salir huyendo y estuvo pues tiempo en Europa y después en Londres. Nuestra Biblia, la revisión, la traducción que tenemos se llama Reina Valera. Y tenemos que saber que no es ninguna reina que se llamara Valera, sino que son dos nombres. Reina se refiere a Casiodoro de Reina, que tradujo la Biblia del oso, es la traducción que él hizo de los originales, y después Cipriano de Valera cogió esa traducción y la revisó, yendo más a los originales, la revisó y por eso se llama Reina Valera. Fue la primera revisión, la primera traducción de Casiodoro de Reina y la revisión de Cipriano de Valera. Y la traducción que tradujo Cipriano de Valera se llamó la Biblia del Cántaro. Pero este hombre era llamado el hereje español por excelencia y tuvo que estar viviendo en Londres casi toda su vida. ¿Y por qué hablamos hoy de él? Porque este hombre no solamente tradujo la Biblia, sino un libro muy muy famoso y muy muy bueno en la historia del cristianismo, es este que tengo aquí, hay otro tomo también, que es el libro de Institución de la Religión Cristiana, de Juan Calvino. No lo escribió Juan Calvino en español, entonces Cipriano de Valera lo tradujo al español. Y si vamos, este libro también tiene unos cuantos años, dice traducida, Institución de la Religión Cristiana, traducida y publicada por Cipriano de Valera en 1597. Sí que tiene ya sus años, y os quería leer solamente la introducción que Cipriano de Valera da a este libro que él traduce de Juan Calvino. Un libro que escribió Juan Calvino, que tuvo una gran influencia porque iba directamente a la Biblia y es como un tratado de teología que es completamente bíblico, yendo siempre a lo que la Biblia dice, una vuelta a las Escrituras. Y en ese prefacio, en esa introducción que Cipriano de Valera traduce de este libro de Institución, dice esto Cipriano de Valera, no sé si lo podéis ver, dice: dos puntos hay que normalmente mueven a los hombres a apreciar mucho una cosa. Lo primero es la excelencia de la cosa en sí misma y lo segundo es el provecho que recibimos o esperamos de ella. Entre todos los dones y beneficios que Dios por su misericordia comunica sin cesar a los hombres, el principal beneficio que tenemos y el más excelente y provechoso es el verdadero conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, el cual trae a los hombres una grande alegría y quietud de corazón en esta vida y la eterna gloria y felicidad después de esta vida. Lo tenía claro, muy muy claro, y dice ahí Cipriano de Valera, en esta introducción que él da a este libro, ¿cuál es lo más excelente y lo más provechoso que tenemos en esta vida? Dice, entre todos los beneficios y dones que Dios nos da, lo más provechoso y excelente que tenemos es el verdadero conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo más provechoso y excelente que tenemos. Y por eso estamos estudiando este libro que se llama Conociendo al Dios Vivo, porque queremos conocer a Dios, queremos abundar y profundizar en este conocimiento
de Dios, y por supuesto al conocer a Dios vamos a conocer mucho más y mejor a nuestro Señor Jesucristo, a quien amamos. Ahora, hay varias cosas que tenemos que ver. Queremos ver solamente dos cosas en cuanto a esto, y es, en cuanto al conocimiento de Dios, la primera es esta que tenemos ahí, y es que no podemos conocer a Dios completamente. Lo primero es que no podemos conocer a Dios completamente. Quizá dices, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Tenemos que darnos cuenta de eso. Hay una característica de Dios y es que Dios es incomprensible. Incomprensible. Ahora, la incomprensibilidad no solo es en cuanto a Dios mismo, sino también en cuanto a los atributos de Dios. No podemos entender completamente o exhaustivamente ni uno de los atributos de Dios. Tenemos que entender que Dios es infinito. Dios es Dios y nosotros somos hombres, somos criaturas. Así que nosotros no podemos entenderle completamente, si no, seríamos Dios. Y tampoco podemos entender completamente o exhaustivamente ni uno de los atributos de Dios. ¿Podemos entender que Dios es grande? Sí, podemos entender que Dios es grande. Pero ¿podemos entender completamente, exhaustivamente toda la grandeza de Dios? Pues no, porque nuestra mente es como que no cabe tanto. Nuestra mente es finita. Cuando decimos finita no nos referimos a que es delgadita, sino que nos referimos a que no es infinita. Y la de Dios sí. Tenemos que darnos cuenta que Él es Dios, Él es infinito y nosotros somos hombres. Y habrá veces en este estudio de Dios que tendremos que dar un paso atrás y decir, mira, Señor, no lo puedo entender todo, pero lo creo. ¿Habéis escuchado? No lo puedo entender todo, pero lo creo. Y tenemos que llevar cuidado cuando pensamos que podemos poner a Dios en una caja y entender todo completamente, exhaustivamente de Dios, porque entonces Dios sería como nosotros. Y Dios no es como nosotros. Dios es Dios. Dios es infinito, eterno, inmutable. Nosotros no somos así. Cuidado con pensar que podemos dominar todo el conocimiento de Dios, saber exactamente todo, saber cómo funciona todo. No, siempre habrá más y más por aprender. Y eso nos llena de alegría saber que un día estaremos en el cielo y habrá más y más y más que aprender sobre Dios. Nunca vamos a decir, ya he llegado a conocer todo sobre Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios y nosotros no. Y eso nos da alegría y gozo y esperanza sabiendo que el cielo no va a ser aburrido. El cielo vamos a estar conociendo más y más de Dios. Pero eso es porque no podemos conocer a Dios exhaustivamente o completamente porque somos humanos y Dios es Dios. Ahora, la otra verdad, paralela a esta, es que sí podemos conocer a Dios verdaderamente. Y esas son las dos verdades. No podemos conocer a Dios exhaustivamente o completamente, pero sí podemos conocer a Dios verdaderamente. Verdaderamente. ¿Por qué? En la Biblia, Dios se revela a nosotros y todo lo que la Biblia dice de Dios es verdad y podemos tener un conocimiento de Dios que es verdadero, aunque no es exhaustivo. Exhaustivo significa que conoce todo, que va por todas las partes. Cuando alguien viene y hace un reconocimiento exhaustivo, pues significa que va a reconocer todo, va a examinar todo y lo puede ver todo. No podemos hacer eso con Dios. Pero sí que podemos conocer verdaderamente a Dios a través de su palabra, porque todo lo que hay en este libro acerca de Dios es verdadero y lo podemos conocer. Ahora, tenemos que entender qué significa conocer, porque tú puedes decir, yo conozco muchas cosas sobre el rey de España, y sí, puedes conocer su altura. Sé que mide bastante, 1,90 y algo, casi 2 metros. Yo conozco su familia, sé que está casado, sé que tiene 2 hijas. Yo conozco dónde vive. Puedes conocer muchas cosas sobre el rey de España. Muy distinto es que me digas, yo conozco al rey de España. Eso es distinto. No sé si alguien aquí conoce personalmente, tiene una amistad cercana con el rey de España. Lo dudo, pero hay gente que sí que tiene esa relación cercana con el rey de España. Pero no es lo mismo que tú sepas cosas del rey de España a que tú lo conozcas verdaderamente. Es completamente distinto. Y con el conocimiento de Dios podemos conocer a Dios
verdaderamente. Podemos tener una relación cercana con Dios. Y eso es lo importante. Cuando estemos estudiando el conocimiento de Dios, no es solamente datos que acumulamos en nuestra cabeza. Dios es así, Dios es así, Dios es asao, Dios hace esto, Dios hace lo otro. No solamente va a ser eso, sino que va a ser un conocimiento que sí irá a la cabeza, pero no se queda en la cabeza, va al corazón. Y un conocimiento que está basado en la relación que tenemos con Cristo, nuestro Salvador. Un conocimiento que va a ser una amistad, de la que vamos a hablar más después, una relación cercana con Él. Así que me uno al deseo de Cipriano de Valera. Lo que vimos antes era el principio de la introducción que da este libro, y esto es el final de la introducción que él da. Así que dice ahí: abrid pues los ojos, oh españoles, y dejando a los que os engañan, obedeced a Cristo y a su palabra, la cual sola es firme e inmutable para siempre. Apoyad y fundad vuestra fe sobre el verdadero fundamento de los profetas y apóstoles y de la única cabeza de la Iglesia, la cual es Cristo. Y él lo tenía bien claro. Mucha gente en su tiempo decían que el Papa era la cabeza de la Iglesia, pero él sabía que no. Por lo cual, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, mas antes, desechando las doctrinas y tradiciones de los hombres mentirosos y engañadores, oíd a aquel que no puede mentir, seguid a aquel que no puede errar, para que el nombre del Señor sea santificado en nuestra España, y que muchos, siendo instruidos por la palabra de Dios, se conviertan de las tinieblas a la luz, para que reciban por la fe en Jesucristo remisión de pecados y la vida y bienaventuranza eterna. Ese es el deseo que tengo, el mismo deseo que tenía Cipriano de Valera al introducir este libro, es el mismo deseo que tenemos al introducir el estudio de este libro que vamos a hacer. Que dejemos las filosofías de este mundo, de los incrédulos, sean los papas, sean los curas, sean los intelectuales, sean los que sean, y obedezcamos a Dios y a Cristo a través de su palabra, la cual es firme e inmutable para siempre. Y así podamos más oír la voz de Dios y no endurecer nuestro corazón. Imagínate, esto se escribió hace 500 años y esto nos llega a nosotros y sigue siendo el deseo de este hombre que ya murió, Cipriano de Valera, y el deseo de nuestro corazón debe ser el mismo por nuestra España que tanto amamos. Así que eso es un poco la introducción que quería hacer al estudiar este libro, esta lección primera que hemos dado, y lo vamos a dejar ahí.